Buenas noches, amados hermanos, bienvenidos. Una vez más estamos acá tratando de agradar el corazón del Señor, aprendiendo un poco de su palabra y tratando de perfeccionando conforme a su enseñanza. Dice la Biblia que nosotros somos limpiados, dice el libro de Efesios, somos limpios por medio del agua, que es su palabra, dice, habiéndola purificado por medio del lavamiento del agua, que es su palabra. Entonces, cada vez que tú te apartas un tiempo para estudiar, para aprender, simplemente para leer la Biblia, quiero que sepas que lo que estás haciendo es limpiándote, lo que estás haciendo es purificando tu interior, y no necesariamente tienes que entender todas las cosas, porque el entendimiento al final el Señor lo da. Mucha gente a veces pone a estudiar la Biblia y cuando no entiende una parte, o hay partes como por ejemplo la genealogía, cuando dice y él es hijo de tal y es hijo de tal, uno tiende a decir qué aburrido, esto creo que no me va a beneficiar o no me va a servir, pero realmente no son las letras lo que estás tú entrando en tu mente, no son palabras las que estás dejando entrar a tu vida, sino que es un espíritu. La Biblia dice que, así dijo Jesucristo, mi palabra es espíritu, mis palabras son vida. Es decir, que cada vez que tú, aunque no entiendas la Biblia, apartas un tiempo para estudiarla, para leerla, te estás limpiando. Es como cuando te vas a bañar. No necesariamente tiene que ser agua caliente, agua fría. El agua por sí te lava, te limpia. Ok, hoy vamos a tratar de redimir el tiempo una vez más, porque cuando uno estudia la Biblia generalmente uno tiene tanto que hablar, tanto que platicar y que aprender. Y estamos estudiando el capítulo 2 del libro de Hechos y lo iniciamos la semana pasada. Hoy vamos a seguir y vamos a dividir. Hoy nos toca que leer algunos versículos, nos toca que leer más o menos 28 versículos más o menos. Nos toca una buena parte del capítulo 2, casi su mayoría. Y vamos a leerlo rápidamente, dice la Biblia. Solo que como lo voy a leer una vez, después la vamos a fraccionar. Yo necesito que le ponga atención porque todo el contexto es importante. Quiero enseñarle también que cuando usted agarra un versículo, un verso, fuera del contexto se puede volver un pretexto. Es decir, que si usted saca un versículo del contexto de lo que está narrando la escritura, se puede torcer o tergiversar lo que el Espíritu le quiere decir. Ok, dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 2, versículo 14. Vamos a leer del 14 al 42. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David, dice él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia.
Verso 29. Varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues certísimamente la casa de Israel toda, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Verso 38, pero Pedro le dijo, arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que estáis lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. En otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ok. Esta es una buena parte de la escritura y vamos a tratar de dividirla en 7 partes. La primera parte vamos a hablar del versículo 14 y 15, la segunda parte del versículo 16 al 20a, la tercera del 20 al 21, la cuarta del 22 al 28, la quinta del 29 al 35, la sexta del 36 al 38 y la última del 39 al 42. Ahora, lo quiero hacer fraccionado en 7 partes porque realmente este pasaje, o mejor dicho, estos versículos tienen una riqueza impresionante para nosotros, como toda la escritura. Pero quisiera detenerme en la primera parte, que no me quiero tardar mucho, y es que él dice que puesto en pie. Puesto en pie. Ahora, si usted recordará en el capítulo 1, en el versículo 15, dice que Pedro ya se había puesto de pie. Eso lo mencioné un poco la semana pasada, pero si se da cuenta aquí, él no se pone en pie solo. De hecho, dice puesto en pie y sigue la oración con los 11 apóstoles. Es decir, que nosotros tenemos que entender de que aunque realmente Dios es el que a nosotros nos levanta, hay una interacción nuestra primero, que es la que vemos en Hechos capítulo 1. Es decir, que él se puso en pie sin el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo vino a su vida, obviamente él logró ponerse en pie, pero el resultado era totalmente diferente. Esto es que cuando nosotros hacemos una obra sin el Espíritu o sin Dios, puede que lo hagamos y lo hagamos bien. Pero cuando el Espíritu ya está en medio nuestro, hay algunas cosas que logramos alcanzar que antes no lográbamos alcanzar. Esto es que nosotros tenemos que entender que Pedro se puso en pie en el capítulo 1 y versículo 15, y aquí estaba solo. Ahora vemos en el capítulo 2, versículo 14, poniéndose en pie, pero ya no se puso en pie solo. Ahora habían 11 personas que estaban con él. Estaban con el mismo espíritu, con el mismo fluir. Y esto es algo muy interesante, porque esto, aunado a que dice la Biblia en el versículo 14 que él alzó la voz. Fíjese qué interesante esta parte, porque nosotros tenemos que encontrarle sentido, porque no solamente gritó, Pedro no solamente se levantó y forzó la voz, sino que Pedro lo que hizo que cambió los ambientes. El Espíritu Santo había venido sobre ese grupo de personas y algunos estaban escuchándolo hablar a personas que no eran de tal lugar, estaban
escuchándolos hablar en sus lenguas originales o en sus lenguas natales. Personas que nunca sabían hablar en ese idioma. Y los miraban algunos que eran calladitos ahora con denuedo hablar. Es como que ahora alguien empiece a hablar en inglés cuando nunca no sabía el inglés, o hable cachiquel cuando no lo sabía. Pero no es tanto el idioma en sí, sino con el denuedo o la habilidad o la fuerza o la libertad con que las cosas se hacen. Por eso la Biblia dice que cuando el Espíritu de Dios está allí, en algún lugar, allí hay libertad. O sea, tú puedes hablar inglés y puedes aprender, pero puede ser que en algunos lugares no tengas la libertad de poder hablar. Por ejemplo, hay mucha gente que cuando habla inglés, pero cuando está en contacto con gente que es americana o es anglosajona, gringa, pues, no le gusta mucho hablar porque sabe que su inglés no es tan bueno como el otro. En este caso, estas personas hablaron con libertad de esos idiomas que no sabían. Ellos no se pusieron a pensar, tal vez voy a pronunciar mal, tal vez voy a hablar de una manera inadecuada, tal vez me voy a confundir en una frase, tal vez la pronunciación no es... No, ellos lo hablaron con libertad porque el Espíritu Santo estaba ahí metido en ellos. Entonces, dos cosas quiero que rescatemos del versículo 14. La primera es que él se puso en pie. Y la segunda es que cambió los ambientes, alzando la voz. Nosotros podemos también aplicar el alzar la voz, no solamente en lo que hacen las cuerdas vocales, sino tener la capacidad de cambiar el ambiente en algún lugar. En donde hay tristeza, tú poder en el espíritu cambiar el ambiente a alegría. Hay derrota, tú cambiar el ambiente, no necesariamente con tu voz, pero lo que sí trato de explicarte es de que el Espíritu Santo capacitó tanto a Pedro para que él se pudiera levantar, pero ahora el resultado iba a ser diferente. Ahora ya no estaba solo, porque si usted se da cuenta en el versículo 15 del capítulo 1, dice que Pedro se levantó en medio de sus hermanos, en medio de los apóstoles. Pero en capítulo 2, versículo 14, dice que se levantó y los 11 se levantaron con él. Es decir, que el resultado cuando el Espíritu está en medio de nosotros o le damos su lugar al Espíritu, el resultado es totalmente diferente. Y la segunda cosa, rápidamente, es de que él tuvo la capacidad de la libertad junto con todos a poder cambiar el ambiente. El ambiente era de confusión, el ambiente era de burla, ¿se recuerda usted? Porque en el versículo 13, había un grupo de personas que decían, estos están ebrios, y ahorita Pedro lo va a aclarar. Pero lo que quiero explicarte son estas dos cosas. Primero, que cuando dice la Biblia que él se levantó poniéndose en pie, está queriendo decir el resultado que tenía cuando el Espíritu ya estaba con él. La habilidad que le dio el Espíritu para cambiar los ambientes. En el versículo número 16, que es el que vamos a tratar de hablar ahora, esto es también bastante importante. Yo le había dicho a algunos hermanos, pero no pudieron estar esta noche, pues no importa, vamos a tratar de nosotros avanzar. Dice la Biblia, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y usted se da cuenta que en el versículo del 16 al 20, el apóstol Pedro está dándonos a nosotros una enseñanza impresionante. Ahora, aquí le quisiera poner de título, la importancia, mejor dicho, voy a poner el mover profético. El mover profético. Ahora, ¿qué significa el mover profético? ¿A qué me refiero con el mover profético? Bien, lo que nos habla a nosotros la Biblia en el capítulo 2 del 16 al 20a, porque el 20 se divide en dos partes, pero en el 20a o la primera parte del 20 es la importancia del mover profético. Ahora, ¿por qué le pongo mover profético y por qué era importante? Por dos cosas. La primera, porque se está ministrando. Porque se está ministrando una profecía. Sigues. Se está ministrando una profecía, es decir, la palabra que se está hablando es... Pedro cita al profeta Joel. Es como cuando en las iglesias se da una profecía
y el pastor o el encargado del culto decide que esta profecía tiene que ser ministrada. Eso fue lo que pasó aquí. Él lo que vio fue la oportunidad de ministrar una profecía. No fue, oiga pues, no fue una predicación, porque yo lo que le quiero explicar y enseñar que esta fue la primera predicación que la iglesia pudo participar después de que el Espíritu Santo hizo su morada en la iglesia. Antes de ese día el Espíritu venía y se iba, venía y se iba, venía y se iba. Pero desde ese día la iglesia ya tenía al Espíritu Santo habitando en ella. Entonces la primera vez que se levanta una predicación bajo esos lineamientos, bajo esas perspectivas, bajo ese fluir, fue este momento cuando Pedro se levanta, pero ya lleno del Espíritu Santo, ya siendo bautizado y teniendo la llenura y saturado con el Espíritu Santo, se levantó. Ahora vio el resultado del Espíritu, cambió el ambiente y lo primero que hace es ministrar una profecía. Esta profecía la sabían ellos. Es decir, esta profecía de Joel no era desconocida para los hebreos, la conocían de mucho tiempo, de muchísimo tiempo. Y la murmuraban y la hablaban porque no entendían. No entendían qué significaba que en los postreros días iba a suceder esto. Entonces, lo que quiero explicarte primero es que el mover profético fue tan importante en las primeras ministraciones de la palabra, por lo menos en la primera predicación, yo así le llamo, en la primera predicación de la iglesia, que fue por el apóstol Pedro. La ministración de la palabra fue basado en una profecía. Entonces, la administración profética, número 2, es la base de la prédica, digámoslo así. La base de la predicación. Entonces, no solamente nos enseña el mover profético, la importancia del mover profético. Por esa razón es que dice la Biblia que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y profetas. Porque lo que ellos conocían, los hebreos no conocían apóstoles, no conocían evangelistas, no conocían maestros. Bueno, maestros conocían por los rabinos, pero no como nosotros. Ellos lo que sí conocían perfectamente bien era el fluir profético. Pero el fluir profético, Pedro lo estaba desenmascarando. Bueno, no es una palabra buena desenmascarando, lo estaba desempolvando. Lo estaba exponiendo, lo estaba sacó de las bodegas del conocimiento de judío, de los hebreos, sacó de las bodegas del conocimiento judío. De ese lugar sacó el profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 en adelante. Lo segundo es que la base de esta predicación fue el mover profético, fue el fluir profético, fue una profecía. Y número 3, que no es menos importante, el punto número 3 es la administración profética. La base de la predicación fue la profecía. Y bueno, yo creo que esos dos son los más importantes. Esos dos son los más importantes. Yo trato de a grosso modo explicarle por partes. Por eso es que me gusta mucho dividirlo, porque de esa manera me sale un poco más fácil poderlo compartir que darle el contexto, porque yo puedo ahora regresar y decirles: recuerda que Pedro se puso de pie y con denuedo él irrumpió y él cambió el ambiente, todos confusos. De repente él vino y con la ministración profética cambió el ambiente. A todos los puso a pensar a los que creían, a los que no creían, puso a pensar a los conversos, a los inconversos, por decirlo así. Él tuvo la capacidad en el espíritu de cambiar el ambiente. En el capítulo 20b y versículo 21, esto también es otra parte importantísima, porque vamos a tomarle todo se cumple. Ahora, si usted es observador, se va a dar cuenta que él cita Joel capítulo 2, pero en el versículo 20 se divide en dos partes. Es algo así como cuando Jesús dijo en Lucas capítulo 4, dijo, y se lo voy a leer.
Bueno, mejor leamos este, después le leo si da tiempo el otro. Se divide en dos partes porque uno habla del día postrero y todo lo que traería el día postrero. Pero en el versículo 20, en la primera parte dice, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Eso es parte del día postrero. Eso todavía es parte de lo que él estaba anunciando que se estaba cumpliendo, que estaba por venir, que poco a poco estaban como manifestándose estos acontecimientos. Que si ya empezó a manifestarse el Cristo, si ya empezó a manifestarse el resucitado, si empezó a manifestarse el Espíritu Santo, por lo que había dicho Joel y otros profetas, la parte B del versículo 20 es la que a mí me interesa, porque dice, dice, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Este es otro momento. Este es otro momento. Es como decirle yo a usted en su día, usted quiero que viva hoy bien, que se levante bien, mejor mañana que se levante bien, esté sano, antes que tenga que salir a trabajar. Entonces usted inmediatamente dice, bueno, entonces solo me está hablando cuando estoy en la casa. Porque cuando salga a trabajar ya no aplica lo que está usted diciendo. Usted dice que yo me esté bien, que me mantenga salud, que mantenga limpio, pero en el tiempo antes que salga a trabajar. Algo así es esto. Él dice todo lo que vendría antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, dice. Entonces, aquí hay dos cosas que tenemos que considerar. Primero, es de que si se cumplió una profecía de que el Espíritu Santo iba a venir, y es lo que dice la parte inicial de la profecía de Joel, que es la del capítulo 2 del versículo 16 al 20a, o sea, el 20 tiene un A y tiene un B. La parte A es la que corresponde del versículo 16 en adelante hasta el 20a, y del 20b es la parte que corresponde a otro tiempo, que es el día del Señor grande y manifiesto, temible. Este día es otro, y este es otro. Entonces, ¿a dónde lo quiero llevar? Es que Pedro les está diciendo, si se cumplió esto, que es bueno. Si se cumplió esto, ¿qué es bueno? ¿Por qué es bueno? Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre jóvenes. Dice aquí la Biblia, dice, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ahora ya no van a haber profetas, solo ellos profetizando. Ahora es algo bueno porque vamos a poder tener la capacidad todos de poder profetizar. Por eso Pablo dice, yo quisiera que todos en la iglesia profetizaran. Es decir, que lo que estaba anunciado del versículo 20a para arriba era algo bueno, algo que ellos estaban esperando y anhelando que viniera sobre ellos. Miren qué impresionante. Pedro les está diciendo, miren, que con la libertad que el Espíritu les está dando y cambiando los ambientes, miren lo que les está diciendo. O sea, Pedro les está diciendo a ellos, en medio de la confusión, los cayó. Y los cayó ministrándoles una profecía. Y diciéndoles y explicándoles, que era la otra parte que les quería, pero lo voy a poner porque de todos modos, esta es la otra parte que les explica lo que está pasando, lo que está sucediendo. Entonces, en la parte primera cuando dice él, mas esto fue lo dicho por el profeta Joel, él primero nos enseña que la administración profética, lo importante de la administración profética en nuestras vidas. Pero, vamos a una pausa. ¿A qué me refiero con administración profética? Porque eso también es otro punto muy importante. ¿A qué me refiero con la administración profética? Porque usted puede pensar y equivocarse que me estoy refiriendo a solamente a las personas que dicen, así dice el Señor. O probablemente esté pensando en un profeta primario, en un profeta de oficio, alguien que tiene un llamamiento a lo profético. Porque usted sabe que hay tres niveles. La unción profética, que es lo que venía de vez en cuando sobre Saúl,
porque Saúl profetizó, y no porque profetizó era profeta. Fue una unción que de repente le cayó encima. Alguien que va a un culto y nunca ha profetizado, y en ese culto se vuelve glorioso y ramas tostoreca y empieza y profetiza. Pero nunca más vuelve a profetizar. Solamente fue una o dos veces en su vida. Esa es la unción profética. El segundo lugar es el don profético. El don profético ya es un don del Espíritu. Ya es un regalo que el Espíritu le da a una persona, como por ejemplo el don de sanidades, el don de hablar lenguas, el don de discernimiento de espíritus. Esos dones, hay un don que se llama el don de profecía. Por eso se le llama el don profético. Este don profético no necesariamente signifique de que sea un profeta. Alguien que va a una iglesia, a un culto y continuamente profetiza, no significa que sea un profeta. Pero puede ser que tenga ese regalo. ¿Me entiende? Y el número 3 es el ministerio profético. Unción, don y ministerio. Son diferentes. Pero los tres están en una chamarra que se llama mover profético. Se les señala que están en el mover profético, como una ola. Tanto el que tiene la unción, el que tiene el don y el que tiene el ministerio, están como en una ola que se llama el fluir profético, el movimiento profético. Es decir, que ¿a qué me refiero con lo profético? El movimiento profético, ministrando una profecía, que Pedro nos habla, hablando de Joel, de que el mover profético es importante, pero cuando yo le estoy hablando del mover profético, no me estoy refiriendo únicamente a los que tienen ese don, ese ministerio o esa unción, ese don o ese ministerio. No me refiero a ellos, me refiero a la palabra, porque la palabra profética más segura es esta. Entonces lo que nos está diciendo Pedro es que el mover profético al cual yo me refiero y al cual el hermano Pedro, el apóstol Pedro nos enseña, no es el don de aquí dice el Señor y llorando y los mocos y gritando y toda despeinada. No. Nos está hablando de la importancia de la palabra. Él conocía la palabra. Los que estaban ahí reunidos conocían la palabra. Por eso se le llama el mover profético. El mover profético no solamente estamos hablando de los profetas, no solamente de los que tienen la unción o que vienen la unción de vez en cuando, o de los que tienen el don. Me refiero a lo escrito. Porque esta es la palabra profética más segura, la cual estamos haciendo bien en considerarla como una antorcha, como una lámpara encendida. A eso me refiero con la importancia. Es decir, Pedro se levantó y usó la palabra, no experiencias, interesante, sino usó la palabra. Y de la palabra surgieron las demás cosas, porque de ahí es que nace todo, hermano, de la palabra. No de una experiencia de una persona, o de un conocimiento, o de un diploma, o de un estudio. No estoy hablando que sea malo estudiar. Lo que le estoy diciendo es de que el principio de una predicación, el principio de un fluir, tiene que ser profético. ¿A qué me refiero profético? Tiene que ser bíblico, a la ley y al testimonio. Y al que no enseñare conforme a lo que está escrito es porque no le ha amanecido, dice el profeta. Bueno. Entonces, vamos. Entonces, quiere decir que había algo bueno que había pasado en el 16, en este fluir. Ya no tengo tiempo, hermano. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pedro? Bueno, si lo bueno sucedió, entonces, el día terrible, el día grande, y que se va a manifestar, va a venir. Si se cumplió esto, por eso se llama todo se cumple. Si se cumplió la parte bonita de la profecía, ¿cómo no vamos a tener confianza que se va a cumplir ese día grande y temible? Por eso el versículo 21 dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Por eso inmediatamente después de decir eso, él dice en el verso 21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es decir, que si se está dando cuenta de que esto bueno vino, tiene que estar seguro de que esto malo va a venir. Y antes que venga esto, mejor buscar al Señor. Porque usted cree que solamente las cosas buenas era la que Pedro estaba señalando. Aquí no, claro que no. Él les estaba diciendo, bueno,
Así como lo dijo el profeta Joel, y empezó a decirles, y mi espíritu y su espíritu vendrá, y no sé qué, y esto es para acá que para allá. Pero también viene un día grande y temible. Esto que está viendo ahorita usted, esto viene antes, porque después de esto viene el día grande y terrible. Por eso el que busque a Jehová, el que invoque el nombre de Jehová, se va a salvar. Va. Esto ya lo decidimos. Todo se cumple. Lo bueno, no. Y lo malo, solo lo voy a escribir bien. Solo les pido, hermanos, que me disculpen, oye, porque puse muy arriba la pizarra lo bueno, entonces me cuesta un poco. Y lo malo, todo se cumple. Entonces, lo bueno y lo malo se cumple, entonces hay que buscar, invocar. Es lo que Él nos está enseñando. Todo el mundo contentos y agradecidos y felices, pero un momento, les dijo Él. Así como viene esto bonito que vino, también viene un día malo, por eso que busquemos al Señor. El verso 21. Ahora, la otra parte, que es el versículo 22 al 28, es también rica en contenido, porque si usted se da cuenta, dice: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por medio de inicuos, crucificándole. Ahora, y dice de último, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ahora, lo que pasa aquí en el versículo 22 al 28 es que les está explicando la razón por la cual pasó esto. Primero les enseña lo que está pasando. Lo que está pasando ahorita, les dice, es lo que dijo el profeta Joel, que en los posteros días derramaré de mi espíritu, y empieza a decirles. Y le dice la parte no tan cómoda de ellos. Pero después le dice por qué razón vino el Espíritu Santo. Y la razón es porque hubo un hombre llamado Jesús que vino y nos enseñó tres cosas. Versículo número 22 nos enseña la obra de Dios. Les dice: nosotros estamos viviendo esto ahorita, esta profecía, el Espíritu se derramó sobre nosotros por tres razones. Porque hubo un hombre llamado Jesús, y dice, mire, varones y israelitas, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, porque vino este hombre y nos enseñó tres cosas. No lo dice así, pero es implícito lo que está diciendo. Primero, les enseñó la obra de Dios. Segundo, le enseñó el conocimiento de Dios. Y tercero, el poder de Dios. Jesucristo vino a tres cosas según estos tres versículos. El primero, versículo 22, a enseñarnos la obra de Dios. ¿Cuál fue la obra de Dios? Llevar o traer o enviar a Jesucristo, al cual nosotros, dice, ustedes le crucificaron. Dice, nosotros, dice, vosotros israelitas oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo. Esta es la obra. Eso es lo que Él hizo. No solamente envió a Jesucristo, sino que Él hizo maravillas, prodigios y milagros y portentos. Esa es la obra de Dios. Eso es lo que Jesucristo vino a enseñar con su vida y las obras que Él hizo. Jesús dijo: yo las obras que yo hago no las hago por mi propia cuenta. Las hago porque mi Padre me dice que las haga. Las hago porque Él las hace. Dice: si no creen en mi Padre, le dijo un día a Tomás, creo yo. Dice: Señor, muéstranos al Padre y vamos a creer, le dijeron. Y Jesús les dijo: no me creen. Bueno, conozcan al Padre por mis obras, dice. Conózcanlo a Él, no lo han visto por lo que yo hago. Es decir, que cuando Él estaba sanando, liberando, era la obra de Dios, la obra del Padre. Eso es lo que vino a enseñar Jesús. Y por esa razón es que el Espíritu Santo vino
y se derramó sobre nosotros. Número 2, el conocimiento de Dios. Mire, esta palabra conocimiento es una palabra griega que es prognosis. Vamos a ver si lo puedo escribir aquí. Prognosis. Bueno, yo imagino que usted le va a decir prognosis. Bueno, el tilde la tiene en la primera O, según la concordancia, prognosis. Y esto significa conocimiento de antemano. Es decir, que lo que vino a enseñarnos Jesús fue el prognosis de Dios. El que Él sabe lo que va a suceder, Él sabe lo que está haciendo. Ellos no sabían. Ellos miraron a un hombre normal, a un carpintero. Pero Jesús, pero el Padre Dios sabía lo que iba a suceder. Por eso dice el versículo 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado prognosis de Dios. Es decir, que nosotros tenemos que aprender de que nosotros podemos tener una vista, por muy amplia que podamos tener en algo, nosotros no sabemos lo que viene. Hay algo bien bonito que mi mamá me enseñó desde hace muchos años. Ella me dice que el futuro le pertenece a Dios. Y esto lo confirma. Es decir, que el único que sabía lo que iba a hacer es Él. Él sabe lo que va a llegar, aunque a veces Él lo comparte, pero eso se lo voy a decir más adelante. Entonces, el número 2, Jesús enseñó el conocimiento. Mire, hermano, nosotros tenemos que estar tranquilos y con esto tenemos que tener confianza de que puede que a nosotros las cosas se nos hayan salido de las manos, nos hayamos equivocado, hayamos tomado una mala decisión, pero debemos de descansar en Dios, de que Él sabe lo que está haciendo, lo que va a permitir en nosotros, nunca va a ser para destrucción. En eso debemos de confiar. Y número 3, que dice la Biblia en el versículo número 24, el cual Dios levantó. La palabra levantó es la palabra anistemi. Anistemi, suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Es decir, la palabra levantó es la palabra anistemi. Y la palabra anistemi significa resurrección. Tres cosas enseñó Jesús, y por esas tres cosas es que el Espíritu Santo se derramó. Pedro primero enseña qué es lo que está pasando, y después del versículo número 22 al 28 enseña por qué razón está pasando esto. Porque en la Biblia dice que era necesario que Él padeciese y que fuese muerto y sepultado y que resucitase al tercer día. Y Jesús dijo, yo me tengo que ir, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy el Consolador no viene, pero si yo me voy, el Padre enviará al Consolador. Es decir, que esa es la razón por la cual estamos viviendo Joel capítulo 2 versículo 8 en adelante. Ok, ahora vamos a pasar a la parte número 5 y voy a correr, hermanos, tengo 20 minutos. Voy a correr, tal vez no voy a dejar mucho, del 29 al 35. Bueno, esta también es una parte interesante, pero la voy a resumir en un solo versículo. Dice, verso 31. Tengo que leer, si no, no me va a entender. Dice, varones hermanos, versículo 29. Vamos a 29 al 35, pero vamos a estudiar solo, a leer estos tres versículos. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Están hablando de quién? De David. Fíjese pues. Pero siendo profeta, David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia, en cuanto a la carne, le levantaría al Cristo. Fíjese, David recibió un juramento de Dios que de su descendencia iba a venir el Cristo. La palabra Cristo significa el ungido, el elegido. Eso significa el Cristo. Para que se sentase en su trono. Eso fue lo que David recibió. Pero miren lo que es el verso 31, que es impresionante. Dice, viéndolo antes. Aquí hay algo interesante que mira, ahí lo voy a dejar.
viéndolo antes. ¿Quién lo vio antes? David. Entonces el prognosis, Dios se lo manifestó a David. Aunque cuando Cristo nació en el pesebre, el único que sabía lo que iba a suceder en el día de Pentecostés era Dios. Dios sabía de que a Jesús lo iba a ver crecer, lo vio madurar, lo vio liberar, lo vio sanar gente, lo vio encarcelado, me refiero a enjuiciado, lo vio muerto, lo vio en la tumba, lo vio resucitado, lo vio ascendiendo y vio también al Espíritu Santo descendiendo. Es decir, prognosis. El Padre lo vio. Nadie más lo vio, nadie más lo miraba. Si hay muchos creían que eso era un simple profeta, y todavía hay gente que todavía no lo logra ver. Pero en el versículo 31 dice que otro hombre, antes que Jesús, oiga qué interesante, antes que Jesús, muchos años antes de que naciera Juan el Bautista, pues, muchos años antes de eso, un hombre llamado David lo vio. Prognosis. Solo que él lo vio en el Espíritu, Dios se lo reveló, es lo que le hablaba. Hay gente que no sabe, pero Dios le puede revelar, eso se le llama revelación. Eso es lo que quiero rescatar del versículo del 29 al 35. Y lo que quiero rescatar es de que David pudo ver estas tres cosas: la obra de Dios, pudo ver el conocimiento de Dios y pudo ver el poder de Dios. ¿Por qué digo que el poder de Dios? Porque termina diciendo, dice, porque dentro de lo que él habla, bueno, lo dice el verso 27, lo dice el verso 28, lo dice el verso 32, así a este Jesús que resucitó Dios de entre a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ok, entonces, esto vamos a dejarlo como el punto que queremos rescatar del 29 al 35, que hay una manera en cómo tú puedes recibir, ese prognosis, digamos, el conocimiento previo de las cosas. Eso se le conoce revelación, es un don del Espíritu. O puede ser una administración del Espíritu, puede ser una visitación del Espíritu. Entonces David vio la obra de Dios, el conocimiento de Dios y el poder de Dios. De antemano lo vio, muchos años antes, muchos cientos de años antes de que naciera Jesús, él lo pudo ver. Y vamos a pasar al 36, al 38, rápidamente. Voy a romper un récord, hermano. Lo he tratado de explicar a grosso modo, porque yo quiero terminar el próximo domingo. Estos son 4 o 5 versículos que me quedan para empezar el capítulo 3, que es hermosísimo, hermano, hermosísimo. Pero en este 36 al 38 es bastante interesante. Bueno, dice la Biblia en el 36 al 38, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron. Catanuso es la palabra compungir, catanuso, y significa golpear algo hasta penetrarlo, perforar algo hasta atravesarlo. Es catanuso. Cuando dice se compungieron, lo que pasó es de que estaban perforando algo hasta que lo atravesaron, el corazón. Ok, pero dice acá que ellos se compungieron después de que él les dijo, ciertamente a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este versículo 36, el 36 nos habla de reconocer. Nos habla de reconocer nuestras acciones, reconocer acciones. Porque les dijo, si lo lee conmigo, mire, esto es importante que cuando usted esté conmigo en el estudio, tenga Biblia, porque tiene que tener Biblia y esto es lo que le va a ayudar. Dice, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que
que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, le dice, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces lo que nos decía el verso 36 es el reconocimiento de las acciones, reconocer nuestras faltas. Estamos hablando de responsabilizarnos por nuestros propios hechos. Y si llegamos a responsabilizarnos por nuestros propios hechos, vamos a pasar al número 2, que es catanuso. Que yo a esto le llamo volver en sí. Cuando el hijo pródigo estaba en el chiquero, él estaba comiendo, estaba viviendo, gozándose de su día a día, pero llegó un momento en donde él reconoció, el hijo pródigo reconoció sus acciones. Yo, estando aquí, cuando mi padre tiene de todo, estaba reconociendo su condición, como que se vio. Eso es lo que se le conoce como reconocer acciones, como responsabilizarnos por nuestros propios hechos. Cuando eso sucede, solo así, oiga, solo así, lo voy a repetir, lo voy a escribir, solo así uno puede volver en sí. Uno no puede volver en sí, hermano, por otra razón más que reconocer su condición, más que reconocer su situación. Entonces ellos lo que hicieron, Pedro lo que les dijo es, vosotros lo mataste. Y ellos dijeron, es cierto, nosotros lo matamos. Entonces ellos se compungieron, catanuso. Dice que la palabra, lo que Pedro les dijo, dice que les golpeó en el pecho hasta que los atravesó, hermano. No, como decía mi maestro de Biblia, un maestro que tuve, un pastor que tuve yo hace muchos años. Él decía, espero que la palabra no te hiera. Si te hiere, perdóneme. Así decía mi hermano. Si le hiere la palabra, perdónenme, nos decía. Perdónenme, por favor. No quiero que la palabra los hiera, que los lastime, decía. Y todos se sentían bien, ¿verdad? Yo lo que quiero es que la palabra los mate, decía. La gran, y uno decía, pues este cuate, pero es lo que está pasando acá. Pedro les dijo la verdad. Ellos reconocieron la verdad que Pedro les había dicho, reconocieron sus faltas, se responsabilizaron por sus acciones y ellos tuvieron una, se compungieron de corazón y dijeron el número 38. Creo que sí, en el 38. Y solo así viene el arrepentimiento. Arrepentimiento en el griego es metanoia. Metanoia. La palabra arrepentimiento en el griego es la palabra metanoia. Y la palabra metanoia significa cambio de pensamiento. Cuando uno cambia su mente, puede cambiar las acciones. Uno quiere cambiar acciones y cambiar la mente. No se puede. Primero tiene que cambiar la mente. Entonces, para que venga el arrepentimiento, porque dice en el versículo número 38, y Pedro dijo, arrepentido, le dijo, y bautice cada uno en el nombre de Jesús. Otra cosa impresionante, que si usted mira, dice, bautice de cada uno en el nombre de Jesucristo. No dice en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, como lo que nos enseñan en las iglesias, ¿verdad, hermano? Que cuando uno se bautiza, tiene que ser bautizado en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay unos que hasta dicen, tiene que estar la I metida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aquí estamos leyendo que dice, cada uno se bautiza en el nombre de Jesucristo. Ok, pero esa es otra historia, eso otro día lo platicaba. Entonces, reconocer, volver en sí y el arrepentimiento. Esto no puede cambiar de orden. Aquí el orden sí cambia totalmente el contexto, porque el arrepentimiento tiene que venir antes de volver en sí. Uno no vuelve en sí después de que se arrepintió. No puede uno volver en sí después del arrepentimiento. Uno se arrepiente porque volvió en sí. Y el volver en sí, primero tiene que entender su condición y las acciones que ha hecho. Y termino con el 39, el 42. Y me quedan 6 minutos. Y lo voy a resumir. Bueno, Mildred, tú lo tienes, ¿verdad? Te dije que lo leyeras. ¿Lo tienes por ahí? Mildred Paola Gómez. Bueno, voy a leerlo yo. Dice:
O alguno que me lo lea. No sé quién de los dos me lo quiere leer. Es el 39 al 40. ¿Perdón? Dice, 39, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esa perversa generación. Ok. Vamos a terminar con esto. Muchas gracias, hermana. Dios te bendiga. Gracias. Bueno, era el 42. Pero... Okay, ¿sigo entonces? Sí. Perdón. Dale. Ok. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Excelente. Ok. Dos cosas voy a marcar aquí antes de que nos vayamos. Primero, es que era una oportunidad que ellos tenían. Dice que era para vosotros, es la promesa. Pedro le dio una cátedra profética, teológica, lo mismo, pero es una rama de lo profético, es una rama de la teología, pero les estaba dando una cátedra de los acontecimientos pasados para que vean su presente y que se miren en el futuro. Entonces, Pedro lo que logró es de que muchos se convirtieran ese día, pero lo que yo quiero remarcar de estos 4 versículos, o 5 versículos, 4 o 5 versículos, es que ellos tenían nuevamente la oportunidad, de poder vivir una dispensación diferente. Lo que les estaba diciendo Pedro es que ahora ya no estaban bajo la ley, ahora venía una estirpe diferente. Era la estirpe que había dicho Jesucristo en Juan capítulo 1 versículo 12, cuando dijo: a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no tiene nada que ver con judío, griego, no tiene nada que ver con razas, con credo anterior, no, tiene que ver con creer en Jesucristo. Y Pedro les estaba diciendo, tienen la oportunidad de seguir siendo pueblo de Dios, digámoslo así, seguir siendo sus favoritos, porque hasta este momento estamos hablando de una predicación que literalmente se le ministró solo a hebreos. Note lo que digo, por favor. Aquí no había ni un gentil. Aquí estaban solamente hebreos, solo judíos, solo del pacto de Abraham. Entonces, Pedro se levantó y les dijo: pónganse las pilas, de ustedes, de nosotros sale algo diferente, que está basado no en una cultura, sino que está basado en la sangre de Jesucristo, en el sacrificio de Jesucristo. Eso es lo que les trató de decir, es que eso lo vio el profeta Joel, y eso es lo que David nos enseña a través de los salmos, que Jesucristo iba a venir, y Él es ese que ustedes crucificaron, ese es el que nos va a dar la nueva naturaleza. Pero más adelante vamos a ver el resultado de lo que pasó cuando no todos los judíos y no todos los hebreos creyeron. Aunque todos decimos, sí, que los judíos no aceptaron al Señor. Pero no es así, hermano, no es así. Un grupo sí lo aceptó, un grupo sí cree, y un grupo sí creyó, y un grupo sigue creyendo. Nosotros ignorantemente decimos que los judíos desecharon al Señor, ahora nosotros los gentiles. Pero eso no es cierto. Romanos capítulo 10 dice, no te ensoberbezcas. O sea, si a ellos se les encomendó la palabra de Dios y no los patriarcas, o mejor dicho, no los apóstoles que fundaron las iglesias eran hebreos, pues, ¿cómo podemos decir que no? A ellos todos, no. La mayoría no quiso. Pero una simiente, un remanente de los judíos, de los hebreos, sí creyeron. Gracias a ellos nosotros tenemos lo que tenemos ahora, empezando por la escritura. Estamos hablando de Juan, estamos hablando de Pedro, las cartas de Pedro, de Juan y de todos estos apóstoles, hombres de Dios, que la mayoría eran hebreos. Ok, y el resultado fueron muchas personas llegando a los pies de Jesucristo. No a los pies de una religión, no a los pies del judaísmo,
No a los pies de lo mesiánico, sino a los pies de Jesucristo. Claro que tiene relación con lo mesiánico y claro que tiene relación con lo judío, con esa cultura, pero realmente es algo totalmente diferente. Por eso dice que de los dos pueblos Él sacó uno, gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Cierro mi Biblia y yo me despido de ustedes. Espero que esta enseñanza les haya quedado claro. No sé si algunos tienen alguna pregunta, no sé si quisieran preguntarme algo antes de que nos vayamos o me lo preguntan fuera de la transmisión. Pero yo me quiero despedir de los hermanos que están en Facebook. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y espero que el próximo domingo a las 9 de la noche nos volvamos a ver. Antes que te vayas te quiero decir qué versículos vamos a estudiar el próximo domingo. El próximo domingo vamos a estudiar el verso 43 al 47. Solamente vamos a estudiar 1, 2, 3, 4 versículos, 5 versículos, 2, 4, 5. 5 versículos del 43 al 47 y vamos a tratar de estar hablando de esto el próximo domingo. Que Dios te bendiga abundantemente. Te saludo Julio González. Amén.